Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Rendido nuestro corazón delante de ti, precioso Dios, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. Y nuestro corazón siempre para adorarte y glorificarte, pero también para recibir una palabra que viene de ti. Precioso Espíritu Santo, poderoso Espíritu de Dios en nuestras vidas, para revelarnos la palabra. Señor, la bendición tuya siempre sobre cada familia que se conecta en esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es el sentir de Jesús que yo debo tener. Y el fundamento bíblico es un versículo que está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es un tema muy importante para la iglesia, para la vida, para todo lo que hacemos. El apóstol Pablo nos lo deja claro en los siguientes versículos de esta porción de Filipenses 2. ¿Cuál es ese sentir de Jesús? Los versículos 6 y 8 nos narran cuál es ese sentir. Lo que Pablo está viendo en Jesús. Comienza en el 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Pablo nos está diciendo ahí es que el sentir que hubo en Jesús es la humildad. Es una orden de acuerdo a como lo escribe Pablo, pero muy poco se practica hoy. Aunque es necesario e indispensable en el cristiano, sobre todo, no se practica casi hoy. En general se conoce mucho de esto, se habla mucho de este tema, pero cada vez se nota más la ausencia de humildad en el trabajo, en el deporte, en la familia, y con más tristeza aún lo notamos en la propia iglesia. Así como lo oyes, ausencia de humildad. En la naturaleza caída del hombre, como una obra de la carne en alianza con el alma, la tendencia es ir al orgullo, a la altivez, a la vanagloria. Y entonces vienen algunos comportamientos en las personas que pudiera quizás justificarlo. Algunas personas lo justifican, como es el ser respetado, válido. El ser tomado en cuenta, válido. El ser famoso, el ser reconocido, el engrandecimiento, el ser aplaudido. Noten que comienza con querer ser respetado, y es totalmente válido que te respeten, que te tomen en cuenta, pero luego la persona va buscando fama, buscando reconocimiento, buscando engrandecimiento, buscando aplauso. Hablo del cristiano, está pasando dentro del pueblo de Dios.
Pero, gloria al Señor, en nuestra nueva naturaleza, por ser cristianos, por Cristo, nos lleva a ser personas con un nuevo sentir. Atrás queda la vieja naturaleza y ahora tenemos una nueva naturaleza por Cristo. Y ahí tenemos un nuevo sentir, el de Cristo. Y eso es la humildad. Es una lucha para el cristiano esto. ¿Por qué? Porque lo del mundo siempre le va a atacar, va a buscar tentarle, seducirle, atraparle. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está también la sabiduría. Pareciera que hay dos grupos, sí. Por una parte, soberbia y deshonra. Por la otra parte, humildes y sabiduría. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? En tu meditación, en tu búsqueda de Dios, en tu intimidad con Dios, ¿sabes en cuál estás? ¿Soberbia o humildad? La palabra nos instruye a nosotros, nos enseña, pero lamentablemente muchos hoy, el primer lugar en algo se les sube a la cabeza. Alguien pudiera conseguir la mejor nota del salón, o hacer el mejor gol del campeonato, o cocinar la mejor comida. No está mal. El problema es que luego esa persona se pudiera engrandecer porque tiene algún logro, porque tiene el primer lugar en algo. Pero en el cristiano no está bien eso, porque a Dios no le agrada eso. El Espíritu Santo nos va a ayudar, constantemente nos quiere ayudar. Y ahí entendemos que si algo somos, si algo tenemos, es por la misericordia de Dios, por su gracia, por su amor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por nosotros mismos no conseguimos nada. Hablo del pueblo de Dios. Todo se lo debo a Cristo. Y en eso yo me tengo que determinar. Saber que debo llegar hasta el final con lo que aprendo de mi Señor. Me determino y tengo firmeza, porque la palabra de Dios está plantada en mi corazón y mi corazón está plantado en Dios. Eso es confiar y esperar en nuestro Señor. Más allá de las adversidades que atraviesas hoy, sigue confiando y sigue esperando en el Señor. Pero hay quien se resiste a esto. Hablo dentro del pueblo de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, siendo sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Esta primera parte del versículo es poderosísima, porque nos llama a todos nosotros a tener sumisión, a ser sumisos los unos a los otros, a revestirnos, a ponernos vestiduras de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios no quiere nada con el soberbio que no sea el arrepentimiento de este, porque si no, el Señor lo va a resistir. Su gracia es para el humilde. Está escrito en la palabra. Entendamos entonces cuál es el ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús es mi ministerio, es para lo que yo estoy en la tierra. Jesús, ungido, enviado, humilde. Yo reconozco y creo
en su autoridad. Creer en la autoridad y reconocer la autoridad de Jesús es saber que Él es ungido, enviado, humilde. Por lo tanto, yo al seguir a mi Señor también soy ungido, enviado, humilde. El ministerio de Jesús es mi ministerio. Lucas capítulo 4, 18, 19, ahí está reflejado el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra, que también es mi ministerio hoy. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Noten entonces que habla de pobres, habla de quebrantados, habla de cautivos, de ciegos, de oprimidos. ¿Cuántas luchas tiene el ser humano? Incluso el que ha conocido a Cristo, porque es una vida de aprendizaje, es una vida de transitar un camino donde tendremos muchas adversidades y padecimientos, donde nosotros delante de la presencia de Dios le reconoceremos a Él y reconoceremos que en algún momento somos pobres de espíritu, en algún momento quebrantados de corazón, en algún momento cautivos que necesitamos salir de una cárcel, en algún momento ciegos que no podemos ver lo espiritual, en algún momento oprimidos. ¿Cuántas luchas? Diariamente es un batallar, pero entonces hay quien dice que está solamente de gloria en gloria, de poder en poder, y aquellas luchas las vamos a negar. Claro que sí, vamos de gloria en gloria, pero nunca te olvides de reconocer al Señor por lo que estás atravesando, y esto se hace con humildad. La iglesia de Jesús debe ser como Él, humilde. La humildad es la cura para la división en un grupo, en un equipo, en una familia, en la iglesia. Y esto es por el fruto espiritual. Porque el Espíritu Santo, que siempre quiere trabajar en nosotros, le hablo al cristiano. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo está ahí y nos quiere ayudar, pero tú tienes que dejarle. Él quiere que se desarrolle el fruto espiritual en ti. Y en ese fruto espiritual vendrá la mansedumbre, la humildad, el amor de Dios para obedecerle y todo el carácter de Cristo. Pero tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Dios en la tierra se despojó para hacerse siervo, para ser humilde, para enseñarnos. En el contexto de la escritura de Pablo en este capítulo y en la carta a los Filipenses, nos muestra que la cultura y la mitología griega dominaban el mundo. En la mitología griega, los dioses que ellos tenían no vivían entre los hombres. Y cuando se presentaban esos dioses, lo decían ellos, cuando se presentaban esos dioses, no era para estar entre la gente, porque era indigno. Esos dioses de ellos, según la mitología griega, eran muy grandes para vivir entre la gente, para presentarse entre la gente. Era totalmente indigno que un dios de la mitología griega estuviese entre la gente. Ahora, Pablo, un hombre de Dios determinado y firme,
predica, le enseña a la iglesia que el verdadero Dios, el que Él predica, el que murió y resucitó, Jesucristo, no le importó vaciarse a sí mismo para vivir como siervo en la tierra. ¡Qué tremenda enseñanza! Pablo le está diciendo que el verdadero Dios, Jesús, el que Él predica, se humilló a sí mismo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Cumplió su misión aquí en la tierra. Ese es el Dios que predica Pablo. Ese es nuestro Dios que yo te predico ahora. Jesucristo el Señor. Y aquí quiero trabajar con 4 personas, digámoslo así, 4 grupos de personas en las que Jesús nos muestra quién es el humilde. Porque no son solo unos rasgos y vivir ensoberbecido, no. El humilde es el que acepta el gobierno de Dios y se rinde. Y aquí Jesús nos habla. Y voy con el primero. El primero de que Jesús nos dice quién es el humilde es aquel que se sabe necesitado. Y leemos en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los pobres de espíritu. Este primer grupo que le hablo son los pobres de espíritu. ¿Quién? Los pobres de espíritu. Los que saben que necesitan a Dios. Son pobres. O sea, no es el sobrado, no es el que ha leído la Biblia 500 veces y por eso ya no la lee más. No es el que cree que llegó a un techo en la unción y está por encima de los demás. No, Señor, porque si algo somos nosotros es por nuestro Señor. Y por lo tanto, yo todos los días, además de anhelarlo, lo necesito. Si el Señor no mete su mano en mi situación, no sé yo qué voy a hacer. Yo soy pobre de espíritu. Yo necesito a mi Señor constantemente, de mañana, de tarde, de noche, en todo momento. Y el Señor que nos ve dice, son pobres, yo los atiendo. Ese necesitado de Dios también nos lo dice este pasaje bíblico de las bienaventuranzas. Son los que lloran. ¿Cuándo lloran? Cuando reconocen que algo duele, algo les pasó y lloran. Pero no en el hombro de una persona, no una lloradera en un botiquín, no una lloradera detrás de una mujer. No, es llorar a los pies de Cristo. Ahí es donde se llora, ahí es donde se quebranta mi corazón. Corazón, alma, mente, haya rendido al Señor. Porque yo amo a mi Señor y aprendo a amarle cada día más. Y ante tantas situaciones, tantas injusticias en la tierra, hay días o hay noches que tú vas a llorar, pero tiene que ser allá. Y también en las bienaventuranzas encontramos los mansos y humildes. Sí, con cuánta humildad vives tú el día a día. Tu entorno, ¿qué dice de ti? ¿Humilde o engrandecido? ¿Cómo te ve tu entorno? La persona que vive contigo sabe cómo eres tú, humilde o engrandecido.
¿Sabe cuál fue uno de los problemas mayores que Jesús enfrentó en su ministerio terrenal? La falta de humildad en los sacerdotes, en los escribas, en los fariseos, en los representantes de Dios en la tierra. No tenían humildad, porque el amor de Dios en ellos era un ritual, no era una verdad. Entonces, ¿quiénes necesitan de Dios? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria al Señor. Aquí hay promesa para el que necesita a Dios y lo reconoce. Hay promesa. En Mateo capítulo 9, los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cómo es que tú comes con publicanos y pecadores? Y Jesús les dice: los sanos no necesitan medicina, sino los enfermos. Y usted sabe que algo le aqueja, que alguna situación le ha golpeado. Usted busca de Dios y usted camina con nuestro Señor, pero usted batalla en el día a día con cosas que se quieren arraigar. Y ahí usted necesita al Señor. Usted es un necesitado de Dios, como lo soy yo. Reconocerlo es de humildes. El segundo grupo que quiero hablar aquí es el que se desentiende de su propio prestigio. Y aquí quiero que oigan lo que dice Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En esta porción bíblica, Jesús le habla a su equipo y a los judíos, sus discípulos y mucha gente que siempre le oía. Quizás hay cierto conocimiento que tú tienes, quizás hay unas cuantas habilidades, pero te desentiendes para servir. Es como que todo nuestro entorno sea superior a nosotros. Jesús nos lo está enseñando aquí. Nos muestra un ejemplo tremendo. Lo que dice aquí es la clase de humildad que hay en un niño para pedir ayuda. Usted sabe que un niño no se frena por si conoce a alguien o no lo conoce. Cuando necesita ayuda, la pide. Así debemos ser nosotros para entrar al reino de los cielos. Cualquiera que se humille es mayor en el reino de los cielos. Lo dice la palabra. Esto no está para unos sí, para otros no. Esto es para todo el que se humille. Cualquiera. No es nacionalidad, no es por dinero, no es por estatus. No. Cualquiera que se humille es mayor en el reino de los cielos. La humillación viene por la humildad. Quizás tienes algún prestigio, quizás unos cuantos diplomas, títulos, logros, inteligencia, esfuerzo.
pero todo se lo debes a Cristo. Los muchos logros no te permiten entregarte. Hay personas que tantos logros, que tanta inteligencia aquí en la tierra, que tantas cosas, tantos adoradores, tantos títulos en la pared, no le dejan entregarse como el Señor quiere, porque es como Dios quiere, y la palabra me dice que Dios quiere es que seas humilde. Conocimiento viene de Dios. ¿Habrá algo que nosotros podamos decirle al Señor en cuanto a conocimiento? Todo viene de Él. Lo terrenal no te sirve en los cielos. Grábatelo. Podrás tener muchos logros, pero en el cielo, tu corazón humilde. En Juan 13, en aquella cena cuando Jesús lava los pies, fue el mayor acto de humildad en aquellos tiempos, porque lavar los pies era muy bajo, muy bajo para el siervo del siervo del siervo del siervo, y Jesús lo hizo. Ahora, si Dios lo hizo, ¿qué queda para mí? Si Él siendo Dios lo hizo, ¿cómo lo hizo? Jesús lo hizo para enseñarnos con su ejemplo de humildad. El tercer grupo que les voy a hablar es aquel que le da preferencia a los demás. ¿Quién es el humilde? El que le da preferencia a los demás. Y aquí, oigan por favor lo que dice Mateo 20, versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí Jesús nos da instrucciones a la iglesia, a todo el que le sigue a Él. La grandeza es de Dios. Ahora, la grandeza de Dios en el hombre para que sea vuestro servidor. El primero es nuestro Señor, el primogénito. Lo primero de Dios en el hombre para que seas vuestro siervo. Jesús nunca nos enseñó nada sin darnos el ejemplo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él nos dio preferencia a nosotros antes que a su propia persona. El mismo Jesús lo dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. Dio su vida por nosotros. Jesús tenía compasión de las personas al verles, y siempre le dio preferencia al necesitado, aunque estuviese cansado. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo a la iglesia hoy. ¿Cuánto hace falta la humildad en el cuerpo de Cristo hoy en día? Atención con esto. No es imponer en la familia. No. En el día a día imparte en el amor y en la humildad de Él. No es una imposición en todo, porque seas el hombre de la casa, no quiere decir que estás para imponerte. Nosotros aprendemos
a darle preferencia a los demás. Por la palabra de Dios es impartir en su amor, en su gracia, en su humildad. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos da esta enseñanza. Usted lee todo el capítulo 2, nos muestra cómo Jesús, humilde, en los primeros versículos le da preferencia a los demás. Por eso se despojó. Pero luego del versículo 12 en Filipenses 2 encuentras a Pablo, quien estaba preso, también dispuesto a morir, dispuesto a los años de cárcel, dispuesto a lo que sea, para que el Señor lo use en beneficio a los demás. Lo pueden leer en ese capítulo 2. Enseñanza a la iglesia ayer, a la iglesia hoy. Y el cuarto grupo que te voy a hablar es aquel que siempre le da el crédito a Dios en todo. Y ahí vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí queda claro, Jesús lo dice. Nada de lo que yo les hablo, de lo que yo les digo, lo hago por mi cuenta. Jesús le está dando el reconocimiento total a su Padre. Lo hacía en todo. En lo que hablaba, en lo que hacía. Ese era nuestro Señor en su ministerio terrenal. Todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios. Para eso estamos nosotros en la tierra, para glorificar a Dios en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos. Si yo te predico la palabra, es para glorificar a Dios. En lo que hacemos es para glorificar a Dios. Si el mismo Jesús lo hacía, glorificar al Padre, ¿qué queda para mí? Hacerlo también. Si Jesús lo hacía y Él me da ejemplo, yo tengo que hacerlo. Todo glorifica a mi Señor. Todo lo que yo hago y en todo lo que hago, debo reconocer a mi Señor. Ahora, ¿por qué entonces tantos hombres hoy buscan su honra y su gloria? Su propio interés, sus seguidores. En muchas partes, algunas personas, porque tienen unción, creen que esa unción es propia, que es por su propia cuenta. Dejaron de reconocer a Dios y buscan su propia honra y gloria. Y no es así. ¿Dónde quedó entonces la humildad? ¿Dónde queda la enseñanza de Jesús a la iglesia? Debemos tener cuidado con esto, de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque de un lado están los que se paran a enseñar y como hoy en día buscan el aplauso, el engrandecimiento, la fama, los títulos, los diplomas, el reconocimiento, dejaron de reconocer y darle el crédito a quien lo tiene todo el tiempo en nosotros. Están de un lado, pero del otro lado los que están sentados oyéndole. Hay que tener cuidado, tienes que identificar. Al que enseña, la honra y la gloria es para el Señor. Y el que oye, igualmente, honra y gloria es a nuestro Señor.
Ya basta de esto, ya basta de estrellas, de tanto aplauso, de tanta vanagloria, de tanta fama. No sirve eso, porque es nuestro Señor y Dios a quien nosotros debemos darle el crédito en todo el tiempo. Es permanencia en Dios, es reconocer a mi Señor, es poner distancia con el mundo y lo que el mundo ofrece, porque el mundo te quiere mostrar como un famoso de la palabra, pero no es así. Es engaño y mentira del mundo. Es dependencia de nuestro Señor para que nos vaya bien. Permanecer en el Señor, como el pámpano no puede poner distancia con la vid, así también nosotros no podemos poner distancia con nuestro Señor. Pero ¿sabes algo? Cuando viene la vanagloria, viene el separarte del Señor, porque a Dios no le agrada eso. El orgullo, la soberbia, la altivez, la jactancia. A Dios no le agrada eso. El importante aquí es Dios, y es a quien yo reconozco. Por eso es que necesito tener dependencia de Él. Si algo somos, si algo alcanzamos, es por la gracia de Dios y para la honra y la gloria de Dios. Dios transforma nuestras vidas. Hoy, por la gracia de mi Señor, soy su siervo. Pero no todo el tiempo fue así. Me gustaba mucho competir. Me gustaba ganar. En lo que compitiera era para ganar. Aún llegando a los caminos del Señor, cuando había una competencia, me llevaba por delante a quien fuera. Y de alguna forma me justificaba, pensando que a Dios le gustan los primeros lugares. A Él sí le gusta ser primero en ti. Pero tú y yo no estamos para competir. Nuestra promoción viene de lo alto. Porque el ponernos a competir nos va a llevar a pelear para ganar. Y entonces vendrá el orgullo, vendrá la vanagloria, vendrá la altivez de algunos logros que alcancemos. Y pensaremos que fue nuestra fuerza. Y esto es delicado, peligroso, porque muchos hoy creen que aquella persona que se sanó fue por su mano, y no es así. Que aquel que se salvó fue por su prédica. Dios que usó para predicar, para sanar a alguien, pero es Dios. Y entonces, aquel que le gustaba competir y ganar, un día el Señor me hizo entender. Y mi vida cambió. El Señor me transformó. Porque entendí que lo más importante es lo que el Señor quiere de nosotros. Nuestro corazón humilde, rendido a Él. Porque el no tener humildad no te deja rendirte plenamente al Señor. Sigamos a Cristo. Ahí está nuestra victoria y ahí está nuestra promoción. Viene de Él. Si somos de Cristo, no podemos tener otro comportamiento que no sea el de Él. No puede haber otra manera de ser en nosotros que no sea como Él. Humilde. Chequéate. Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29 nos dice esto. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi fruto sobre mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que llevar el yugo de nuestro Señor. Y en parte es todo el bombardeo que viene a nuestras vidas para sacarnos de Cristo con las cosas del mundo. Pero seamos mansos y humildes como Él. Jesús nos llama a seguirle, a ser mansos y humildes, y hay una promesa para nosotros. La promesa: recibiremos descanso, reposo del Señor para nuestras vidas. Es cuando usted va y le entrega todo en las manos al Señor. Usted confía y espera en el Señor, y Él va a obrar en su vida, porque es una promesa. Para aquel que es humilde, entendámoslo, que no tiene que demostrarle nada a nadie, porque todo su entorno son como superiores a él, a mí. Seguimos el ejemplo de Jesús, el ser humildes. Por eso me humillo, porque sigo el ejemplo de mi Señor. Y en el primer lugar donde me humillo es a los pies de Cristo, siendo sumiso, como esclavo de mi Dios, pero libre en mi Señor. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y en su tiempo el Señor os exaltará. Exaltar es promover la grandeza de mi Señor. Quien me va a promover a mí es Él. Necesitas ser promovido en el trabajo, necesitas una promoción en esto, en aquello. Espera en el Señor, confía en el Señor, y que tu comportamiento, tu estilo de vida sea como le agrada a nuestro Señor de sus hijos. Y en su tiempo Él te va a promover. Tengamos cuidado. La Biblia nos da una enseñanza y otra enseñanza y otra enseñanza. En Lucas 18 está el fariseo y el publicano. El fariseo levantaba manos, oraba en voz altísima, hacía estruendo, bulla, tenía los ojos abiertos, viendo al otro lado en el piso a un publicano. Los publicanos tenían fama de pecadores, eran cobradores de impuestos. Y los fariseos religiosos se creían santos. El fariseo con sus manos arriba y con todo un escándalo en su oración. El publicano con la cabeza pegada al piso. Su condición de pecador es lo de menos. Lo que el Señor está viendo es a un hombre arrepentido, mientras de la otra parte está viendo a un soberbio, a un altivo. No podemos ser así. Aprendamos. La situación mayor en una persona que le puede perjudicar no es el pecado, es quedarse con el pecado. El ejemplo aquí me muestra a un publicano arrepentido a los pies de Dios. ¿Sabrá algo de esto un fariseo? Creo que no. La soberbia no le deja ver. La altivez no le deja quebrantarse. El orgullo no le permite ser un pobre de espíritu. Jesús nos exhorta a nosotros. En Lucas capítulo 6, versículo 41, dice Jesús: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí nos habla el Señor a todos, porque todos hemos pasado por ahí. En algún momento pensamos que el mensaje era para fulanito, para sutanito, pero el mensaje era para mí. En algún momento lo que la palabra dice me tiene que sacudir a mí. Dejemos de ver tanto allá y mirémonos nosotros. ¿Qué hay adentro de nosotros? Es tiempo de que reconozcamos a nuestro Señor y nos rindamos
a sus pies, nos quebrantemos delante del Señor, lloremos ahí, lo necesitemos ahí, le reconozcamos a Él. Somos un vaso, todos somos un vaso, un instrumento de Dios, un vaso, porque el poder es de Él, lo que va dentro del vaso es de Él. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Un vaso que es lleno del poder de Dios, la unción que viene del Espíritu. Pero ¿sabes algo? Hay veces ese vaso está lleno de otras cosas y no puede ser lleno de lo de Dios, que es para lo que estamos. Muchos de esos vasos están llenos de orgullo, de altivez, de vanagloria, de soberbia, de títulos, de reconocimientos terrenales, del perseguir el dinero, la fama, de los aplausos, y no hay lugar para el poder de Dios. Ese vaso somos nosotros, en nuestro corazón. El esperarlo de Dios es con amor a Él, obedeciéndole a Él y humildes. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre siempre. Señor, yo he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lo que nos fortalece, precioso Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, que nos trae revelación, que nos trae todo el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón por ti, precioso Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros. En esta hora yo te pido, precioso Dios, que toque las vidas en el nombre de Jesús, que cada persona que oye esta enseñanza, precioso Dios, pueda, rendido a ti, tocado por ti, Espíritu Santo, que nos ayude en todo momento, poder reconocer delante de ti, precioso Dios, que nos falta humildad, que necesitamos ser humildes, que te necesitamos a ti, precioso Espíritu Santo, para poder levantar nuestra fe, levantar nuestra vida y vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, tu gracia y tu favor los abrace, tu misericordia cubra sus vidas y la unción del Espíritu Santo sea con cada una de estas personas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.